Después de nuestro paso por Asturias, nos adentrábamos en tierras cántabras, las cuales poseen el dicho de ser infinitas, lo que no es un cliché, sino una realidad, ya que aunque sus dimensiones sean limitadas, su encanto es infinito. Y Cantabria. Vamos ya, señores. Asturias is done. ¡Cantabria! Ahora Cantabria infinita. Cantabria es la perfecta combinación de mar y montaña. Una comunidad autónoma uniprovincial enclavada entre los impresionantes picos de Europa y el bravo mar Cantábrico. Espectaculares paisajes, con su mar azul y su verde naturaleza, una tierra donde se alojan ciudades hermosas y pueblecitos idílicos. En nuestra primera etapa hacia tierras cántabras dejábamos atrás Asturias por Llanes, siguiendo la senda costera y el camino norte de Santiago, teniendo que luchar cada kilómetro, para llegar con el atardecer hasta el bonito pueblo de San Vicente de la Barquera. Continuábamos nuestro camino despidiéndonos de San Vicente, siguiendo la costa en dirección este, deleitándonos con las bonitas playas que encontrábamos a nuestro paso hasta Comillas. Donde hacíamos una parada obligatoria para visitar el Capricho de Gaudí, su bien conservado casco antiguo o el Palacio de María Luisa. ¿Qué? ¿Te gusta el Palacio de María Luisa? Tenía pasta María Luisa, ¿eh? Y detrás la universidad. Después de almorzar, seguíamos camino hasta Suanses, absorbiendo cada elemento, cada encuentro y cada instante que nos regalaba esta tierra. Llegábamos así a Suances y bordeábamos la ría de San Martín de la Arena, desembocadura de los ríos ya unificados de Sajá y Besaya, para retroceder hasta el pueblo de Santillana del Mar, que ni tiene mar ni es llana, pero que no podíamos perdernos por la belleza del mismo y donde se encuentran las famosas cuevas de Altamira. Después de nuestra visita continuamos nuestro camino sin dejar de picotear los frutos del otoño, hasta las dunas de Liencres, espacio natural protegido y de gran belleza medioambiental. Y hemos llegado a las dunas de Liencres. La isla de los conejos al fondo, Misaku. Vamos en la dirección que está detrás nuestro, pero queríamos acercarnos aquí. Y la verdad que el sitio es brutal. Brutal. La verdad, muy guapo, muy guapo. Mira los surferitos. Okay. Pasamos la noche en Virgen del Mar, a las puertas de Santander, con la idea de que cruzaríamos la ciudad al día siguiente. Bueno, etapa 68 y estamos llegando a Santander. Y la verdad que es increíble porque estamos al lado de la ciudad y un poco la sensación como si estuviéramos en Glasgow. Pero nada, muy bonito, la verdad que estamos teniendo unos días geniales. Así que nada, vamos a ver si bordeamos la bahía en Santander o la cruzamos en barco. Pero una vez pasamos Cabo Mayor, el mundo se nos iba a dar la vuelta. Pues se nos ha roto el remolque, así que no podemos quedar. Bueno, aquí seguimos 4 horas después en Santander. Estábamos en esa calle de allí y nos hemos pasado aquí para que nos venga a recoger Katka. La verdad que se ha enrollado para venirnos a buscar porque hemos intentado hablar con talleres y todo, a ver si alguien podía soldarnos el aluminio. Ahí se ve la avería y no conseguimos dar con nadie que nos suelde aluminio y la verdad que tenemos que ir a casa. Por suerte hacemos 150 kilómetros volver y nada, y que nos lo arreglen o que nos venga la pieza y a retomar otra vez, así que nada. 3 días después estamos aquí en Fabri North, en Unquera, y vamos a ver si nos pueden soldar la pieza. Vamos a ver qué pasa. Era nuestro día de suerte. Gracias a la buena calidad del aluminio de Burley y la mano de Fabri North, el remolque estaba listo.
De esta forma nos encontrábamos de nuevo en ruta, con fuerzas e ilusiones renovadas, recorriendo la bahía de Santander hasta el estuario y dunas de Meira, continuando por su encantadora costa con playas como la de Somo o la de Langre, dejando atrás la protección de la bahía para enfrentarnos al continuo viento de nordeste, que, aunque retrasaba nuestro paso, no empañaba la belleza de estas tierras. Llegábamos así a Cabo de Ajo. ¡Oh, qué bonita puesta de sol llegando a Cabo de Ajo! Allá al fondo se ve Cabo Mayor, Cantabria, la luna, que no sé si se ve, bonito, viento de nordeste todo el día, pero muy bonito el sitio. Es brutal Cantabria, la verdad, tiene flipado. Vamos. Impresionante. Y así recorríamos tan bonitos lugares, dejando atrás Noja y el Parque Natural de las Marismas de Santoña para recorrer su ría hasta la playa de Laredo, donde de nuevo nos cogía la noche. Ahí tenemos Laredo y la ría de Santoña. Guapa, Pero bueno, nos ha cogido un poco el toro. Pero bueno, esto es lo que hay. Nos encontramos este para contar. Finalmente acampábamos en un bosque al pie del camino, donde descansar y reponer fuerzas, para amanecer al día siguiente con el objetivo de abordar los últimos kilómetros en tierras cántabras. Nuestras últimas pedaladas en estas tierras no paraban de asombrarnos. Un último esfuerzo compensado por una costa de ensueño, digna de los mejores escenarios, que nos llevó hasta los ojos de Sonavia o del Diablo, y en un último tramo a través de los encinares del norte hasta Castrurdiales, población en la que nos despedíamos de Cantabria antes de cruzar a Euskadi por Ontón. Pero no podíamos despedirnos de Cantabria sin acentuar sus increíbles playas, que sin duda dan forma a uno de los paraísos del surf en la península ibérica. Son innumerables las playas que encontrábamos en nuestro avance y que nos regalaban baños que perdurarán en nuestra memoria.